Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy, 14 la máxima que se espera para hoy, entonces en la capital de Chile. Comenzamos este primer café. No voy a decir ningún adjetivo. Con Jorge Correa Sutil, presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Jorge? Cecilia, muy buenos días. Muy buenos días. También está Camilo Escalona, presidente del Instituto Igualdad. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Andrés Chadwick llegó. Yo les voy a contar un secreto. Un secreto a voces. Andrés Chadwick nos hace sufrir. Siempre. No solo así Cecilia. A todas las mujeres la hace sufrir seguramente. Yo le dije, Cecilia, póngale galletitas en la mesa y va a llegar, si es como los pajaritos. Yo quiero decirles a todos que no hay comida nada. Veo eso es lo que es verdaderamente lo muy bonito. Eso es lo que pero no. ¿Cómo está Andrés Chadwick, Bien, presidente Cecilia, de la muy Fundación buenos días. Avanza Chile? Así es. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué gracias nos a hace sufrir? ¿Por qué le hace sufrir a las mujeres usted? Dios. Pero 9 en punto llegué. 9, Ya. un minuto. ¿No sabe que las mujeres son ansiosas? No he tenido la posibilidad de experimentarlo. ¡Ah, ya! Bueno, como cada mañana nos acompañan también la Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy que el último IMASEC refleja la desaceleración económica y una tasa de desempleo del 6,3%. ¿Qué está pasando en el mercado laboral chileno? ¿Debemos preocuparnos? Estas son algunas preguntas que abordan los economistas Lucas Navarro y Guillermo Tejada en un artículo de la publicación web Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. A propósito de esto, el otro día leía el tema de la desaceleración económica, bueno, todo lo que se ha dicho, y lo que está pasando en la región también. Salió un pequeño diagrama en uno de los diarios, en Brasil, en Perú, en varios países. Es además de un tema nacional, un tema regional, como se ha dicho. ¿Qué creen ustedes? Nadie dice nada. No, yo Andrés Chadwick. Yo creo que sí hay un porcentaje, los países emergentes han sufrido una desaceleración en el último, a partir del año pasado. Por lo tanto, hay un porcentaje de efecto internacional que influye, sí. Pero ese porcentaje no es el mayoritario ni el que explica la situación interna del país. Uh-huh. Así lo han dicho prácticamente todos los economistas y especialistas. Y además las cifras también lo indican, sí, porque lo que el país ha dejado de crecer, según los últimos informes, tanto del Fondo Monetario Internacional como Bloomberg, es el tercer país dentro de las 50 economías más sólidas del mundo que más ha decrecido en este últimos meses. En el caso de Latinoamérica somos el país que más ha ajustado sus tasas de crecimiento hacia la baja, y somos el país que más ha bajado su inversión, solo superado por Argentina y Venezuela. Por lo tanto, sí hay algunas causas internacionales, pero fuertemente creo que el tema está en causas internas. El expresidente Piñera tiene razón cuando el otro día dijo ya basta de derecha y de izquierda, acá lo que hace falta es trabajar, invertir, una agenda pro crecimiento, paren el deseo más o menos. Creo que qué duda cabe de eso, y creo que uno ve hoy día desde las mismas voces de gobierno oficialista, de los sectores de la nueva mayoría, y la propia presidenta ayer la vi señalando de que había que preocuparse del crecimiento y hacer un esfuerzo especial en tener una política destinada a eso. Está muy bien, aunque creo que había que preocuparse del crecimiento siempre, no solo a partir de ahora. Pero por supuesto, vamos. Camilo Escalona. Bueno, estamos despertando. Sí. Después se termina el tiempo y se quedan y lamentan. Usted como conductor ha puesto en una situación difícil a Andrés Chadwick, porque ha insinuado que él pueda discrepar del expresidente Piñera. ¿Por qué? Eso no es posible. Ya voy a estar de acuerdo. Es que Camilo discrepa de todos ahora en este momento. No podía discrepar de Piñera, pero yo creo que el presupuesto del año pasado, así lo señalé de manera oportuna en la discusión en el Senado, fue hecho sobre una base optimista, ¿no? Habían síntomas de que se iba a producir una desaceleración
y el presupuesto se hizo con una estimación de crecimiento más alto del que efectivamente iba a ocurrir. Esa es una responsabilidad del exministro don Felipe Larraín, y eso quedó claramente establecido ya en los primeros meses de este año. Eso no tiene nada que ver con la discusión posterior que ha habido en el país. No voy a caer yo en la posición obtusa de decir, mire, esta discusión no ha tenido ningún efecto. Sí, algún grado de efecto de haber tenido. En ciertas circunstancias el intercambio de opiniones se crispó y hubo momentos muy desafortunados durante los meses, sobre todo de mayo y junio, en el debate tributario. Pero hubo una estimación de las posibilidades del país mayores de las que efectivamente eran. Y luego quisiera precisar, porque en el tema económico es bien delicado, nosotros no estamos viviendo un decrecimiento, ¿no? Porque ahí sí que estaríamos en una recesión y la situación estaríamos en otro escenario. Y entiendo que el conjunto de medidas reactivadoras que se ha anunciado por parte de las autoridades de gobierno tienen como propósito precisamente generar las condiciones para que la desaceleración vuelva a generar un ritmo mayor y estemos nuevamente en tasas de crecimiento que sean bajas, pero que logremos salir de esta situación de desaceleración. Por el bien de Chile, espero que efectivamente el Ejecutivo sea agresivo en la inversión, que muchos funcionarios ojalá nos frenen. Por ejemplo, los famosos los que calculan la rentabilidad social de los proyectos habitualmente son un lastre. Todos quienes alguna vez hemos estado vinculados de manera directa o indirecta en las tareas de gobierno sabemos que se frena la inversión por fallas burocráticas. Acá lo que se requiere es, en obras públicas y en vivienda, una intensa y agresiva agenda de inversiones, porque la política fiscal es un poderoso instrumento para torcerle la mano a la desaceleración y volver a crear crecimiento económico en el país, tal como fue el llamado ayer en el sur del país de la Presidenta de la República. Jorge Correa Sutil. Sí, está claro de que estamos en un proceso de desaceleración y nos impacta tal vez más fuerte que en otros países de América Latina, pero yo creo que eso se explica fuertemente porque somos un país más dependiente de nuestras exportaciones al exterior y son esas precisamente las que están bajando. Evidentemente es responsabilidad del gobierno la inversión pública, que es el instrumento más eficaz para poder salir del proceso de desaceleración. Por lo tanto, hay una responsabilidad política en la salida de este problema. Pero me parece a mí que efectivamente, como dice Camilo, pecamos de un exceso de optimismo en cuanto a cuánto íbamos a crecer y el impacto de la ¿Quién pecó? El gobierno anterior, el gobierno de Piñera. Y la desaceleración es producto fuertemente de un ciclo económico y de que hay menos interés por nuestros productos en el exterior. Eso es lo central. Pero del producto en el interior, el producto en el exterior, hablamos de que de cobre. Fundamentalmente. Claro, porque lo otro es... Y de fruta también. Hay menos capacidad compradora. Pero ¿cuánto influye? Muchos economistas dijeron reiteradas veces que en el momento en que el cobre bajara su precio íbamos a tener dificultades, y así ocurrió. Sí, yo tengo una visión distinta. Primero, si el gobierno del presidente Piñera pecó de optimista, no pecó de optimista. Logró tasas de crecimiento durante los 4 años que pudieron al país ser el país que Chile creció más que todos los países latinoamericanos, el primer país en crecimiento dentro de la OECD y creció sobre el promedio de lo que creció el mundo. Pero muy dependiente de los precios del cobre en el exterior, sí, Andrés. Siempre puede haber un factor que te influye. Mérito, lo que pasa es que yo creo que es bueno saber y valorar lo positivo, porque la economía no depende de un producto o de una exportación, depende de una conducción y muy importantemente de la confianza y las certezas que se entreguen a los agentes productivos del país. Por lo tanto, no se pecó de optimismo, sino que se lograron resultados muy eficientes. Y lo segundo, no es el tema de que subió o bajó una exportación. La inversión del país durante este año ha bajado en 8.1%. Si es la inversión la que va generando el crecimiento. Y la tasa de crecimiento de Chile ha tenido que ser corregida en sus expectativas por el Banco Central en 8 oportunidades en este año. Y hoy día el Banco Central ha señalado que la expectativa de crecimiento del país es 2.5%.
O sea, volvimos a tasas que ya habíamos olvidado de crecimiento. Y no se observa dentro del mundo, ni en los países emergentes, una desaceleración de la economía como la que está sufriendo el país hoy día. Hoy, la noticia de hoy, es que el precio del dólar ha vuelto es el precio más alto que hemos tenido desde hace más de 6-7 años atrás. Entonces eso es lo que, si no tenemos un buen diagnóstico, nos equivocamos después. Sí. Pero el aquí hay un tema bajó por el problema del cobre, eso está directamente relacionado, Camilo, con nuestras y las expectativas y las inversiones internacionales. Tienen que ver con las expectativas de precio en materia de venta de tu producto, tanto en Chile como el afuera. valor de nuestra Andrés, el valor de nuestras exportaciones bajó y en consecuencia subió el precio del A dólar. mí me Eso preocupa es que pueda automático. haber una visión que esté referida a un aspecto particular, parcial, y que no se incorpore como un elemento muy importante, y así lo dicen la inmensa mayoría de los especialistas económicos y de los agentes productivos, que aquí se ha producido un problema de confianza y certezas para efecto de la inversión en el país. Y si eso no se tiene claro, no sé cómo se van a hacer agendas de crecimiento que puedan permitir fortalecer nuevamente la línea de crecimiento del país. Puedo puntualizar un aspecto, ¿no? El Banco Central ya en diciembre del año pasado, ¿no? Puntualizó que las expectativas que había señalado en el informe de presupuesto con el cual se hizo con el cual se calculó el crecimiento este año por parte del ministro don Felipe Larraín, ya en diciembre del año pasado, y todavía estaba el anterior gobierno, ya señaló de que había una estimación a la baja. O sea, es un dato de la realidad. Entonces, nosotros no... y lo que señala Andrés, yo siento, claro, nosotros siempre tenemos que tener la camiseta bien puesta y tratar de que nuestro país esté por encima de los otros países en una cooperación constructiva, por supuesto, no una política confrontacional. Sin embargo, no es así, de que los países anteriores, en los años anteriores, nosotros tuvimos crecimiento por encima de nuestros vecinos. Eso no es así, no ocurrió así. Hace tiempo que Perú está creciendo más que nosotros. Yo, Andrés, pero quiero señalarle, Andrés, yo por favor quiero que ustedes vean las cifras que entrega el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso el país durante 4 años, y no es un efecto comparativo con los países para efecto de como si estuviésemos hablando de un partido de fútbol. No, es para ver y situarnos en que la manera como ha decrecido nuestra economía en este tiempo. No ha decrecido. No estamos en recesión. La manera como las expectativas de crecimiento han bajado. Ha crecido menos de lo que se esperaba. Perfecto. La manera el cálculo de crecimiento que hizo la administración Piñera se mostró totalmente pero Andrés, ¿a dónde quieres ir? Espérate un poco. Yo quiero ir a un punto muy específico. Pero déjame si no entendemos de que en las expectativas de crecimiento que el país tenía y que se han bajado y corregido, como digo, 8 veces por el Banco Central, y estamos hoy día en una expectativa de crecimiento 2.5 que no nos puede dejar contentos a ninguno de los que estamos acá, si no entendemos que ahí hay una fuerte participación de los problemas internos, no vamos a encontrar las soluciones adecuadas. Jorge Correa, Andrés, nadie podría negar, ni en esta mesa ni en ninguna parte, creo yo, que los factores internos y los factores externos, acéptalo también, son gravitantes en la aceleración o en la desaceleración de la economía y en las expectativas de inversión. Eso está fuera de discusión. Ahora, lo que no me queda claro es a dónde quieres ir, porque yo no veo a este país de verdad discutiendo un cambio del modelo económico que pueda alterar las expectativas y las inversiones. En este país estamos discutiendo la presencia del Estado en materia de educación, en materia de pensiones y en materia de previsión y salud y de seguros de salud. Eso es lo que está en discusión en la política chilena. El de alguna manera intento de inhibir una discusión legítima que demanda mayor igualdad sobre la base de una postura de que eso va a destruir nuestra economía, a mí me parece francamente desproporcionado. Me parece que estamos en un país perfectamente serio, razonable, que está discutiendo en los márgenes, y esa cuestión yo no imagino de verdad que pueda estar afectando las expectativas de crecimiento económico o de inversión de manera significativa. Te lo señalo, si lo afecta, te lo señalo, Jorge, en lo siguiente. Andrés Chávez. Que fuertemente se generó un problema de incertidumbre y desconfianza con un proyecto específico, como fue el proyecto original que se envió de la reforma tributaria a discusión al Parlamento. Ese proyecto original de reforma tributaria, prácticamente, la inmensa mayoría también de los especialistas, de los exministros de Hacienda de la propia Concertación, señalaron que era un proyecto que estaba mal enfocado, mal en sus objetivos, mal en sus instrumentos, y que iba a afectar la inversión. Y lo dijeron
y iba a afectar obviamente el crecimiento. Lo dijeron en distintas tonos, voces, escenarios. Tanto así que el gobierno, teniendo la mayoría en el Senado para poderlo aprobar, tuvo que recurrir a un acuerdo con la oposición para efecto de corregir algunos de los errores. Yo concuerdo contigo en que ese proyecto tenía defectos. Lo que me parece francamente una exageración es suponer que los agentes económicos dejaron de invertir porque Andrés, además, y tú lo sabes bien, Jorge, la capacidad de negociación en el Senado mostró con entera claridad que Chile tiene una enorme capacidad de corregir los defectos iniciales, que yo concuerdo contigo que el proyecto los tenía, pero a mí no me parece que sea razonable. Dos cosas. Siga. Intentar inhibir una política pública por parte de un gobierno sobre la base de sostener de que esto va a destruir la economía. Me parece que usted es exageración. A ver, por lo que yo me refería era un artículo que leí el otro día. Chile no está solo, región tendrá su peor desempeño desde 2009 y ahí está Así es, pero dentro de eso Chile está en la parte baja de la tabla. Entonces dice Brasil, Colombia, Perú, Chile y México. Claro, pero aparte de Brasil están todos más o menos iguales. Perú baja la expectativa de 4.5 a 4 y Chile la está bajando de 3 a 2,5. Si es cierto, que nuestra expectativa Chile no la está bajando de 3 a 2,5. Chile la viene bajando y lo recordaba Camilo Calona desde diciembre, porque es cierto, la expectativa de la Chile señora está bajando más, pero me entonces, parece bien informar, también salir un poquito del ombligo chileno y saber qué está pasando en la región, ¿no? Pero si bajamos más es porque tenemos algún problema distinto que no solo la presidenta de la República ayer justamente dijo 7 medidas en favor del emprendimiento, como el Fondo de Inversión Estratégica, habló de todo eso, pero tuvo una expresión también para decir los recursos con que se cuenta de el presupuesto que le dejaron. Escuchemos. Lo que vamos a poder hacer, aquellas iniciativas más contundentes que requieren un recurso más grande. Hay otras cosas que vamos a partir haciendo porque estamos raspando la olla, digamos, y reasignando. Pero claramente en muchas de estas tareas se requiere recursos frescos y va a estar dentro de la discusión en el Parlamento. Raspando la olla. Pero ninguno de nosotros tres economistas aquí que se dedica todo el día a hacer los cálculos y es fanático de los números. Nosotros somos dirigentes políticos o figuras políticas, damos opiniones políticas. Lo que seamos claros para que no tengamos una relación hipócrita o cínica entre nosotros. El ministro Larraín, el 1 de octubre del año 13, cuando presentó el presupuesto del 2014, en los primeros 3 días del año de octubre de 2013, presentó una estimación de crecimiento del país mayor de la que iba a ocurrir. Eso se criticó de inmediato, porque eso obedecía a una razón política. Camilo, claro en eso. Estamos en medio de la campaña electoral, estamos en medio de la elección presidencial. El gobierno del presidente Piñera, yo me hago responsable de haberlo dicho inmediatamente, en octubre del año 2013, presentó una estimación del crecimiento del país por encima de lo que iba a ser. Eso fue así, y eso fue ratificado incluso por el Banco Central inmediatamente después. Ahora, que en el mes de mayo, junio, ¿no? En el país se generó una discusión negativa en relación al tema de la reforma tributaria, efectivamente fue así. Por eso me honro de haber sido las personas que pidió diálogo en este tema, porque el debate no era el adecuado. Ahora bien, no es que los ministros de Hacienda de la antigua Concertación hayan discrepado de los objetivos, discreparon de los instrumentos. Esto yo quiero ser bastante preciso. Por ejemplo, Manuel Marfan, que entregó una visión como ex subsecretario, ex ministro, 10 años consejero del Banco Central, una eminencia en materia económica, dijo: yo comparto el conjunto de los objetivos. Nuestro país necesita justicia tributaria y necesita mayor recaudación. Discrepo de los instrumentos, especialmente en el ámbito de la inversión y del ahorro. Y la Presidenta de la República instruyó al ministro de Hacienda precisamente a que abriera una conversación respecto de cómo superar las críticas que el proyecto original tenía para generar instrumentos en inversión y en ahorro. Andrés Chadwick. Un par de precisiones. Cuando el ministro Felipe Larraín hace la presentación del presupuesto para este año sobre las estimaciones de crecimiento del país, estaban alineadas con las estimaciones de crecimiento que en esa fecha tenía el Banco Central. Lo que ocurrió es que con posterioridad se empieza a producir una desaceleración y el Banco Central empieza a bajar sus estimaciones de crecimiento, y por eso que yo insisto, la ha tenido que rebajar 8 veces en los últimos meses. Ahora, y en segundo lugar, y comparto en este caso lo dicho por Camilo Calona,
La reforma tributaria, lo que yo estoy señalando es que fue una reforma mal hecha, técnicamente mal presentada, con instrumentos inadecuados y que ni más ni menos, y en eso sí que estaban todos de acuerdo, iba a afectar la inversión y el ahorro. Y el crecimiento del país se basa fundamentalmente en la inversión. Que cuando la presidenta de la República visitó los Estados Unidos con los representantes de los agentes productivos, la reforma tributaria recibió el apoyo de los principales actores de las instituciones de la economía global. Es decir, no demonicemos la idea de la reforma tributaria. Era un camino que el país tenía que recorrer. Ahora, naturalmente, en un tema tan complejo como ese, había áreas que eran enteramente opinables. Y habían áreas que eran enteramente perfectibles el proyecto. Pero todos sabemos, Andrés, estamos conviniendo contigo en que el proyecto necesitó de reformas y que el proyecto original estaba con algunos defectos importantes. Eso está concedido. Muchas gracias, pero yo le agrego otra cosa. Cosa distinta es entender que Chile necesitaba una mayor justicia tributaria porque hay una demanda por igualdad que es fundamental incluso para la mantención del esquema económico que por favor, que tú quieres estamos defender. De acuerdo en una cosa. Ahora sí parece que discrepamos en otra, de que la reforma, que el proyecto de reforma tributaria que se envió originalmente era un muy mal proyecto, y en economía las cuentas se basan, y al enviar un muy mal proyecto de reforma tributaria, obviamente que el país se resiente su inversión y su crecimiento. Estamos hablando de economía, de crecimiento, en fin, pero también está el otro lado, el lado de los trabajadores. Y ayer Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la CUT, en este encuentro regional también de empresas, escuchen lo que dijo. Chile requiere urgentemente que nos hagamos cargo de la desigualdad. Esto no puede seguir esperando. Y si queremos seguir esperando, lo que vamos a tener al final del día son tasas de conflictividad que probablemente no solo les van a afectar a ustedes, sino que van a dañar en lo profundo a toda la sociedad. Si no queremos eso, y yo no estoy haciendo política del chantaje, lo quiero dejar claro, pero si no queremos eso, trabajemos de conjunto porque es posible. Por eso yo estoy acá y estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Lo hago con mucha fuerza desde el rol que represento, porque creo en el tremendo rol de la clase sindical, pero también lo hago con la humildad de entender que estamos entre pares. Esto es un encuentro, por supuesto, entre empresas, por eso le habla a los empresarios. El tema de la conflictividad, que hay que hacer algo rápidamente, el tema sindical, el tema de los salarios. Entonces, son dos miradas, a ver si aterrizamos un poco y le hablemos a los trabajadores, le hablemos a la gente que recibe un salario, a ver qué opinan ustedes. En época de crisis yo creo que el sindicalismo tiene un rol fundamental. Camilo. Se tiende a pensar al revés, dice, ¿no? Cuando hay crecimiento o alto crecimiento, bueno, en ese momento hay que hablar de negociación colectiva, de aumentar las remuneraciones, mejorar los salarios, etcétera. Pero yo creo que en estas circunstancias en que la economía se desacelera, en que se pueden perder empleo, en fin, es cuando precisamente el diálogo social es fundamental. Y yo entiendo de que el reclamo que hacen los dirigentes sindicales en nuestro país es porque durante muchísimo tiempo en eso han sido subestimados y han sido menoscabados en ese rol. ¿Ustedes se temen un tema de conflictividad social? Hay una demanda muy fuerte, Cecilia, muy Jorge fuerte. Correa Sutil. Por igualdad, por presionar a la política para que alcance niveles de mayor igualdad socioeconómica en este país. Yo creo que, y la lección que podemos, creo, en conjunto sacar, Andrés, es cierto que los instrumentos tienen que ser muy bien elaborados y muy bien conversados. Yo creo que hubo defectos en los instrumentos tributarios como los hay hoy día en la reforma educacional. Yo concuerdo en esa cuestión. Pero distinto es tratar de esquivarle el bulto a la demanda política de mayor igualdad, que creo que explica el gran triunfo de la nueva mayoría y la derrota ostentosa de la derecha en Chile. Entonces, me parece a mí que hay que sumarse a un proyecto de país en el cual debemos entender que a la política le está demandado un mayor nivel de igualdad socioeconómica. Producido eso, podemos conversar mucho, pero podemos conversar en otro plano sobre cuáles son los instrumentos más adecuados en este caso para llevamos meses hablando de la reforma tributaria, de la reforma educacional, pero ¿dónde está el tema de los trabajadores? ¿Dónde está el tema de la sindicalización? Quedó en un segundo plano por el momento, y por eso me parecía interesante lo que decía Bárbara Figueroa. Si me permite, Andrés, 30 Camilo. segundos. Yo, como tuve la ocasión en el año 2012, como presidente del Senado, fíjese, de recibir
a la Confederación de la Producción y el Comercio y a la Central Unitaria de Trabajadores, que tenían un acuerdo mínimo de materias a legislar, ¿no?, relacionadas precisamente con el fortalecimiento del sindicalismo, materias que la administración Piñera dejó completamente de lado, no quiso innovar en nada, y en consecuencia efectivamente este es un reclamo de décadas, por así decirlo. Bueno, pero miremos el presente y hacia adelante. Tenemos que incluir el tema de las reformas laborales en la agenda social del país. Andrés Chadwick. No cabe la menor duda, y parto de la base que todos compartimos, por eso uno no insiste en ello, de que buscamos una sociedad con mayor justicia social y obviamente donde podamos ir reduciendo desigualdades históricas en el país. Ahora, ¿pero se imaginan un país, todos los trabajadores saliendo a la calle? No veo, no lo sé. Ya. No, realmente no lo veo así, no ha ocurrido, no ha sido esto un tema de movilización social fuerte. Lo que sí quiero insistir en una cosa, en que si hay un pilar que es fundamental precisamente para ir reduciendo las desigualdades, está dado por la capacidad que tenga el país de crear empleos y con mejor calidad en el empleo, más formalidad en el empleo y mejor capacidad de remuneración. Eso es un elemento fundamental. Sobre eso podemos construir y desarrollar otros que sí son indispensables, pero el que no puede fallar es porque la mayor desigualdad se produce entre el que tiene empleo y el que no tiene empleo. Y es ahí donde se producen los problemas de pobreza y que más nos afectan. Por lo tanto, ese es hoy día creo que el tema de Chile, por eso que empezamos el programa así, es recuperar la capacidad de crecimiento para efecto de poder que no tengamos, como ha ocurrido en los primeros meses de este año hasta el día de hoy, que hayamos perdido 89.600 empleos. El presidente de la UDI estaba en ese encuentro y después de Bárbara Figueroa también le responde de alguna manera, ¿no es cierto? Y le responde, y esto es lo que dijo el presidente de la UDI. Vamos. Creo que nuestro sector político perdió sensibilidad y cercanía con el mundo social. Y al perder ese vínculo y centrarse más en los salones de la política, perdió una conexión que permitía construir y empatizar hacia el futuro. Y creo que también es una tarea de la centro-derecha en general, es retomar ese vínculo con el mundo social. Nosotros tuvimos una derrota muy fuerte en el lenguaje, en el mensaje, pero no en las ideas. Nosotros sentimos desde la UDI que nuestras ideas están muy presentes en la sociedad, por lo tanto nuestra primera tarea es estar convencidos de ello y transmitirlo. Ya. Bueno, yo escuché esa... Ya, ¿qué significa eso, Andrés Chadwick? No, que es la esencia de la política, es ir viendo... ¿En qué se equivocó la centroderecha? Esto de que perdió la sensibilidad social. Aplauso para el presidente de la UDI, cuando el presidente de la UDI dice que se concentró en exceso en los salones y poco en el mundo social. No, a mí yo creo que frase, ¿no? Ese punto no me parece... yo por lo menos no lo tomo como personal ni como propio, porque no he estado haciendo ni generando política en los salones. He sido parlamentario en zonas agrícolas, como es la sexta región, senador, he estado en el gobierno, los gobiernos no están en los salones, los gobiernos están en los terrenos, los ministros tienen que, y lo hacen permanentemente. Así que yo política de salones no he hecho, quizá él se está refiriendo no sé a quién. La UDI no ha hecho política en los salones en el pasado. Al revés, ha sido un partido que se ha ganado la calle y se ha ganado el mundo popular, ¿pero no y por eso su las representación parlamentaria. del presidente de la UDI? Creo que Ernesto debiera precisar a qué se refiere, porque respondiéndole a Bárbara Figueroa estaba creo después que, en creo ese que contexto su explicación se refiere más bien a una cosa más genérica, pero yo hablo por la UDI en este caso y por los que hemos trabajado y desarrollado la UDI durante muchos años. Y él habla por la UDI, pues si es el presidente. Sí, y creo que es bueno que también todos sepamos de que la UDI no ha estado en los salones, ha estado trabajando en el terreno, y si algo ha caracterizado este partido, que hoy día es el partido más grande de este país, es precisamente su trabajo y su convicción junto al mundo popular. Camilo Escalona. A mí no me toca defender a Ernesto Silva, ni mucho menos, pero pienso de que el esfuerzo de querer mirar de forma crítica o de tratar de descubrir lo que no se ha hecho bien es valorable. Y entiendo que todos los dirigentes políticos debiésemos hacer ese esfuerzo. Ahora bien, en relación al tema que estábamos conversando hace un rato atrás, yo pienso que los trabajadores en Chile tienen una elevadísima responsabilidad, entre otras cosas porque sus familias dependen de sus ingresos. Yo no veo un clima así de explosión social, pero no menosprecio el impacto que tiene que la economía no genere nuevos empleos, especialmente en los trabajadores o en los jóvenes que buscan empleo por primera vez. Es decir,
una desaceleración económica, al no crear la cantidad suficiente de empleos que necesita la economía, tiende a exacerbar el disgusto y el malestar en los jóvenes de nuestro país. Y por eso que es esencial que las medidas de reactivación económica se puedan aplicar con prontitud. Pero siempre hay como una excusa para no empoderar más a los trabajadores, para no propiciar el tema de la sindicalización, de mayores derechos. Bueno, la relación entre empresario y trabajador en muchos países del mundo fue la clave para salir de situaciones muy críticas. Y en Chile no existe esa mentalidad, desafortunadamente. Se tiene que construir todavía esa mentalidad. Y eso a eso me refería, y pero esa era la reflexión que me parece interesante. Sí, la Andrés reflexión Chadwick. sin duda, y entiendo yo que el gobierno está trabajando algunas reformas en materia laboral, pero también no es solo el tema del fortalecimiento de una acción sindical, que pues obviamente ser... Pero se necesita el crecimiento también y la hay creación. temas, hay temas laborales también extraordinariamente importantes de mirar dentro de lo que está pasando hoy día en el mundo y la sociedad moderna, como es la flexibilidad en las jornadas laborales. Entonces, cuando uno pone los temas laborales, a algunos les gusta quedarse con uno, a otros insisten en otro, y lo que tenemos que ver es mirar un poquito más en global lo que está pasando con el tema laboral en el mundo. Nos vamos a ir a comercial y a la vuelta otro tema, porque hoy hay una carta al director del diario Mercurio, el señor Andrés Chadwick. Pucha, estoy con tiempo. Plan de seguridad ciudadana. Sí. Y así hablamos de eso, ¿qué les parece? Y hoy hay marcha de los estudiantes, un poquito si nos queda tiempo, si vamos más breve, porque ya se nos... 9:34, vamos a comerciales. Si quieres estar impecable en unos años más, no te preocupes solo por las cremas y las arrugas, preocúpate por lo más importante, la salud de tus huesos. Toma hoy el Cal D para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Seguimos en el primer café. ¿Sabes cuál es el calcio preferido por los médicos? Obvio, el único calcio aprobado por la Fundación Chilena de Osteoporosis, el Cal D, el calcio que tomas hoy para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Seguimos en el primer café. Estamos con Andrés Chadwick, con Camilo Escalona, con Jorge Correa Sutil. Y yo les proponía, no sé si quieren, porque se me revelaron en el recreo, me trataron de profesora autoritaria. No, más que profesora. Autoritaria, conductora autoritaria. Plan de seguridad ciudadana, a propósito de la carta, Andrés Chadwick hace ver que el objetivo de este plan es un 10% bajar, ¿no es cierto? Y dice, en el gobierno de la administración, en el gobierno de Piñera, los delitos de mayor connotación social bajaron un 26%. Entonces, no es despectivo, sino que creo que se puede hacer un esfuerzo mayor y colocarse una meta algo más ambiciosa. Y parto en la carta del Mercurio señalando de que todos tenemos que desear el mayor de los éxitos a un plan de seguridad ciudadana, porque es un tema extremadamente difícil, complejo, y los que hemos estado, y Jorge lo conoce bien, en el tema de interior, y los que pueden estar mañana en interior, saben que es un tema muy difícil y por lo tanto el plan a mí me parece que tiene buenos énfasis en lo que es la colaboración con el mundo municipal. Hay cosas que son de continuidad que me parece y creo que es bueno rescatarlas, pero cuando se habla de poder que el objetivo es reducir en 10% la victimización, bueno, se puede hacer un esfuerzo y colocarse una meta un poquito más ambiciosa, porque eso va exigiendo más. Así que mi carta apunta que en el gobierno pasado se lograron objetivos mayores, y en esto debieran colocarse también objetivos pero en el gobierno pasado no es que se prometió tanto y finalmente no se logró terminar con la puerta giratoria, que fue todo un tema. Pero en esta materia, cuando uno va... ¿No es mejor bajar la expectativa, políticamente hablando? Es que en el gobierno pasado, en términos de victimización, se colocó una meta de reducción del 15%, que fue lo que señaló el presidente Piñera al origen del gobierno. Sí. Y esa meta fue largamente superada. Entonces, porque se obtuvo un 26% de reducción, todos los datos según la encuesta ENUS, que es el único parámetro nacional que tenemos para medirnos. Ahora, cuando se dice 10% es como volver hacia atrás, cuando podemos lograr mejor. Correa Sutil, que fue subsecretario de... que padeció lo mismo. ¿Algo que decir sobre este plan de seguridad? De verdad no me parece que el carácter más o menos ambicioso en las metas vaya a cambiar en realidad las políticas públicas. Yo creo que es un plan bien diseñado, fundamentalmente en cuanto tiende a una descentralización. La realidad del delito es demasiado distinta en distintos lugares. En algunos lugares hay que atacar la capacidad de reducir especies robadas, en otros hay que hacer prevención social, en los terceros hay que preocuparse de los
jóvenes que andan pidiendo monedas en la calle. Creo que la realidad del delito, en las carreteras están asaltando autos, la realidad del delito es demasiado distinta para tener un solo plan nacional, y tiene que ser reducido incluso más allá, Cecilia, creo yo, de los municipios. Creo que los municipios es todavía una unidad muy grande, y me gusta la idea de las comisarías, de las prefecturas, y en algunos casos de las regiones. Ahora, ¿va a haber alguna vez algún político, alguna autoridad que le diga a la ciudadanía que la delincuencia nunca se va a terminar? Que es algo que existe en todas partes del mundo, que uno puede bajar los niveles, pero que la delincuencia va a existir siempre. Sí, y celebremos otra cosa, Cecilia. Yo creo que uno de los problemas es que la gente cree que la delincuencia se enfrenta solo con cárcel. Los sistemas alternativos de pena están relativamente desprestigiados, y creo que el ingreso de las tobilleras como una medida de control de las personas que están sufriendo restricciones a su libertad es una medida que puede tener enormes frutos en la resocialización de los delincuentes. Pero Camilo Escalona se rió cuando yo dije eso, porque es una tontera lo que digo. No, porque yo pienso que no habrá un dirigente político que lo diga. ¿Por qué? Porque no, tal vez una autoridad diferente podría decirlo, no sé, pero yo voy a lo siguiente. Yo creo que es peligrosa la teoría esa de decir de que la delincuencia no se va a terminar nunca. ¿Sabe usted por qué? Porque eso tiende a generar pasividad en los organismos policiales. Eso muchas veces se hace una justificación. Y yo no estoy de acuerdo con esa manera de enfrentar el problema. Pero es una verdad cultural que hay en relación al tema de la delincuencia. Porque siento yo que en nuestro país es mucho lo que se puede hacer, es mucho más lo que se puede hacer si es que las instituciones involucradas, por supuesto, jugaran un rol mayor. No hay un solo país en el mundo, por más bien que le vaya. Que no le gusta a usted que uno discrepe con usted. Porque no. Sí me gusta discutir, diga. No, porque mire, aquí están involucrados el Ministerio Público, ¿no? Aquí hay un problema de eficiencia del Ministerio Público evidente. O sea, han habido casos emblemáticos en el país, no vamos a nombrar a nadie por separado, ¿no? En que la presentación de las pruebas ha estado lejos de ser lo que debiese haber sido. Está el tema de la crítica que hay en nuestra sociedad a el ejercicio de sus atribuciones por parte de los jueces. Ese también es parte del problema, ¿no? Los medios de comunicación muestran reiteradamente situaciones de emblemáticos delincuentes y de situaciones de delincuenciales más que evidentes, y resulta de que la persona sale para la casa caminando perfectamente bien después de haber cometido quizás que tropelía y queda con arresto domiciliario. O sea, aquí hay un problema del Ministerio Público, hay un problema de la justicia, hay un problema de las policías, ¿no? Porque uno dice, apareció un camión con no sé cuántas toneladas de droga y lo pillaron. Pero, ¿y dónde está dónde se acopió esas toneladas de droga? Porque no hay ningún camión que vaya a entrar con todas esas toneladas de droga directamente por la frontera. O sea, hay una organización delincuencial que generó ese conjunto de yo voy a defender a mi conductora. Entonces, Camilo, lo que yo sostengo para concluir, lo que yo sostengo para concluir, sí, señor Escalón, es que los organismos involucrados es mucho más lo que pueden hacer. Yo no estoy conforme simplemente con la mirada de que aquí en realidad este es un problema de la sociedad global, esto tiene que ver con la sociedad de consumo, etcétera, ¿no? Sociologizar el problema de la delincuencia a mí me parece que es un fenómeno que está agotado y que uno tiene que medir legítimamente, ya no solo como ciudadano, no solo como dirigente político, sino como ciudadano, que en esta materia haya mucho más rigor, porque los medios, instrumentos y recursos que entrega permanentemente la sociedad a la lucha contra la delincuencia debiesen haber generado un resultado muy por encima de lo que se ha conseguido hasta la fecha. Jorge Correa Sutil, ¿que me iba a defender? La voy a defender. Nada sería más fatal, y voy a partir concordando con Camilo Escalona, nada sería más fatal que una actitud conformista en esta materia, que no revisara a cabalidad cómo patrullan los carabineros, cómo se comporta el Ministerio Público, cómo están resolviendo los jueces. Todo eso tenemos que estarlo revisando a diario, y una mirada crítica de la sociedad es esencial. Pero hay también, Camilo, creo yo, un problema cultural, a lo mejor a lo que apuntaba Cecilia.
este es un país que no entiende enfrentar el delito sino a través de la cárcel. Y somos un país con un nivel de delincuencia que no está desbordado, tenemos que reducirlo, pero no está desbordado, y tenemos el mayor número de presos en la cárcel por habitante de América Latina y prácticamente del mundo, superado solo por 2 o 3 países en el mundo, solo por 2 o 3 países en el mundo. Entonces, creo que la búsqueda de soluciones distintas, cuando tú dices se va con arresto domiciliario, creo que la solución de enfrentar el delito incluso cometido con medidas alternativas a la cárcel, y por eso partía aplaudiendo las tobilleras, es una cuestión que culturalmente tenemos que hacer, porque en la medida en que sigamos repitiendo solo la fórmula de la cárcel como fórmula única para delincuentes primerizos, nos estamos disparando en el pie en materia de combatir la delincuencia. Otro tema. Yo sí quiero... Andrés Chadwick. Muy brevemente. Política no la es evidente que el delito, la acción delictual es parte de nuestra naturaleza humana. El primer homicidio que conocemos en la historia es Caín mató a Abel. Entonces, eso es así, sin duda alguna. Lo que sí es diferente, y en eso comparto 100% lo dicho por Camilo Escalona, y veo que Jorge lo ratifica, es que tenemos que hacer en las políticas públicas la mayor exigencia y eficiencia para efecto de lograr mejores resultados. Y eso se ha logrado. Tenemos experiencias mundiales que sí han podido y han logrado fuerte reducción de la victimización en lugares distintos, Barcelona, en Europa, Nueva York, en Estados Unidos. Sí. Entonces nosotros tenemos, porque este es un tema que afecta demasiado a la gente, entonces tenemos que desarrollar políticas públicas que estén marcadas por la eficiencia de toda la cadena que se une para efecto de combatir el delito, desde nuestra policía, pasando por nuestros fiscales, nuestros jueces de garantía, nuestros tribunales superiores, todo lo que es el gobierno y lo que dice Jorge. Esta es una cosa que se tiene que mirar globalmente. No es solo un tema de la sanción, que sí tiene que estar presente, sino que también muy fuertemente en la prevención, que es donde uno puede obtener mejores resultados. Por lo tanto, exigencia a estas políticas públicas siempre. Otro tema, la portada del diario La Tercera, Bachelet cita Consejo de Gabinete en medio de críticas del oficialismo a gestión de ministros. ¿Qué? ¿Viene cambio de gabinete? Hay todo un artículo donde se supone, se especula sobre eso, y recién esa broma de Andrés Chadwick, que Camilo Escalona será el próximo ministro del Interior. No, yo no le hice esa broma, solo señalé que los que habíamos estado en el Interior lo podrían estar, o esto fue una... ¿Pero de verdad creen que está el clima para eso, o estos son artículos...? No, yo creo que no, porque la reforma tributaria está en pleno proceso de aprobación, ¿no? Tiene que culminar en la primera quincena de septiembre. Se votó la idea de legislar de la reforma educacional y en consecuencia está en un momento de desarrollo. Está el tema del binominal planteado en la discusión también en el Congreso Nacional. Respecto de todas las iniciativas significativas importantes del gobierno, no estamos en una situación de cierre, de resumen, como de balance, de manera que no veo yo que, y cuando han habido proyectos, estemos en un momento y cuando han habido proyectos tan llamativos y tan concentradores de la agenda pública, es difícil que el resto de los ministros, que es lo que La Tercera viene criticando hace tiempo, tenga un conocimiento público muy alto, porque la agenda política por decisión del gobierno es una agenda muy concentrada. Andrés Chadwick. Sí, yo creo que motivos podrían haber, pero creo que oportunidad política hoy día creo que no la veo conveniente para el gobierno que esté haciendo cambios en este momento cuando se están viendo las reformas en el Parlamento. A pesar que la presidenta Bachelet es bastante, o genera bastante sorpresa en estas situaciones. Recordemos en su primer gobierno que a los 6 meses con los pingüinos sacó al ministro del Interior, a don Andrés Saldívar, al cuarto mes. Me están corrigiendo. Ya. Entonces, yo creo que hoy día motivos hay, pero no veo que haya oportunidad política. Salvo que la presidenta nos sorprenda como esa vez. Tema ciudadano, lo que pasó ayer en el metro, que hubo una falla eléctrica dentro del metro, se explicó que se va a investigar, en fin, hubo un caos, se paralizó la ciudad de Santiago, en fin, lo alternativo que son las micros del Transantiago no dieron abasto. Una palabra sobre eso. Yo creo que, bueno, Camilo Escalona, todos los que hemos estado, yo nunca he tenido un cargo de gobierno, pero he sido parlamentario reiteradas veces, de manera que todas las personas que hemos tenido alguna autoridad, creo que lo único que podríamos hacer en la pequeña cuota, en el granito de responsabilidad que a cada cual le ha correspondido, es dar nuestras excusas, porque yo siento de que tenemos un sistema muy frágil,
muy frágil. Imagínense, el metro tuvo un fenómeno de energía y generó una espantosa congestión y centenares de miles de personas afligidas. Yo me imagino las personas que iban en dirección Florida, Puente Alto, ¿no? Además fue un segundo incidente en cosa de días. Siento yo que en esto lamentablemente no hemos logrado resolver los problemas estructurales de un sistema de transporte público que dé efectiva seguridad. El tema, tal vez sería interesante separar el metro. Por un lado, dijo el gerente comercial del metro, Álvaro Caballero, esta mañana en el diario Cooperativa, es imposible garantizar que no habrá nueva falla. En todos los metros del mundo hay fallas, se paralizan y pasan esas cosas. El problema es que aquí si falla el metro, no hay alternativa, ¿no? Y es el Transantiago de la parte de los buses donde está fallando. Entonces, ¿por qué en todos estos años no se ha logrado mejorar el tema del Transantiago? ¿Y qué pensarán hoy en día los ideólogos del Transantiago? Bueno, yo creo que el problema sigue siendo y nos sigue pasando factura el Transantiago. Ahora, los ideólogos del Transantiago sí nos sería buena la pregunta tuya, porque uno de ellos es el actual ministro de Transporte. Y por lo tanto él podría explicarlo. Pero seguimos pagando el precio de una muy mala política pública como fue el Transantiago. ¿Fue el único ideólogo? No, entiendo que también yo no he visto, pero me dicen que hay unos documentos respaldando esto también del que fue ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Pero sí entiendo que el ministro de Transporte fue uno de los ideólogos. Andrés Velasco, el próximo candidato a presidente. No lo he visto, lo digo. Ya que no podemos votar al ministerio, nos dedicamos a la próxima campaña política. Jorge Correa Sutil, algo que decir. Si no es así, pido disculpas, pero entiendo que... Nada, Cecilia, me gustaría... Creo que necesitamos luego Jorge sí una Correa explicación Sutil de lo que causó esto. O sea, que cosa? a tantas horas todavía no sepamos por qué se cortó la energía. A mí me parece lo más preocupante. Creo que con todo y con la dificultad que tiene el sistema, el manejo de la emergencia y el comportamiento de la gente en la emergencia creo que fue muy positivo. Sí. Yo ahí, perdón, entonces me parece que a mí que lo más preocupante es no saber todavía por qué se produce ese corte investigando. de energía. Se está investigando, pero es que llevamos muchas horas, entonces... Porque hay que ver muy bien porque en este tema sí, me específico imagino. de la energía, Daniel Matamala, el periodista Daniel Matamala, ayer yo lo vi por Twitter, él señalaba de que se hizo que el metro tenía contrato con Chilextra y hace 2 o 3 meses lo cambió a otra empresa eléctrica menor. Yo no desconocía ese hecho y quizás ahí sería bueno ver qué ocurrió en el. No, sí, dijeron de que, claro, bueno, pues, pero justamente lo que están investigando y hasta ahora no se han pronunciado oficialmente qué es exactamente lo que sucedió. Pero volviendo al tema del Transantiago, entonces, ¿los ideólogos del Transantiago deberían dar todavía explicaciones o ya no? Yo siento Andrés que... Velasco ¿fue uno de los ideólogos, Camilo? Lo desconozco, pero entiendo de que la consultora en que él trabajaba sí efectivamente formó parte de los equipos de estudio que tuvo la autoridad a su alcance cuando se diseñó esta política. Ahora bien, yo creo que si hay algo en que tenemos una deuda es el tema del Transantiago. No. Pero ¿por qué no se puede mejorar? Todos los gobiernos lo han intentado. Porque la estructura del Transantiago, los contratos que se firmaron en sus condiciones, modalidades y plazo, ha hecho muy difícil hacer cambios sustanciales. Saben que yo me puse a buscar para atrás, ¿no? Esta mañana. Y encuentro las disculpas de Jaime Esteves. El expresidente Lagos no tuvo ninguna responsabilidad en los contratos. Y él dice, yo no redacté las bases, pero me hago cargo. Es la responsabilidad que sin duda me corresponde asumir. Lamentablemente ha tenido un costo inicial mucho más fuerte de lo que se previó. En fin, esto es declaraciones hace mucho tiempo, del comienzo. Los contratos fueron un problema, pero yo creo que... Pero también asumía la responsabilidad política en el diseño del plan, en ese momento el ministro Jaime Esteves. Y la eventual quiebra de Alsacia, oye, puede significar una nueva crisis en esto, ¿no? Está ahí, a ver... Lo que yo he sabido y lo que se ha informado es que estaría ya buscando reprogramar su deuda. Pero si quiebra Alsacia, y con los contratos que se hicieron, sí que tendríamos, ya ahí sí que sería una crisis. Al apostar al sistema por grandes empresas que tuvieran bajo su responsabilidad enormes extensiones, áreas completas de la ciudad, bajo su gestión, generó una fragilidad en el sistema, pero
tremenda. Pero el ministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, estaba muy contento con lo que habían logrado en tema Transantiago, mejorarlo. El ministro Pedro Pablo Razo, sí, él siempre estaba contento porque se iba mejorando ciertos índices en términos de... Pero sobre la base de que se iba mejorando algo que en su estructura, en su diseño y en lo que hemos conversado estaba muy, muy mal hecho. Por lo tanto, claro, se lograban mejores cosas en puntos específicos, pero el problema es mayor. Jorge Correa Sutil, ¿tiene solución el Transantiago? No lo sé, Cecilia. No lo sabe. No voy a opinar en materias que desconozco tanto. Y Perú. Una palabra. Chadwick. Yo creo que lo señaló ayer el Senado y la Cámara de Diputados. Yo creo que una provocación del presidente Ollanta-Humala, el plano que ha entregado, que no tiene nada que ver con la sentencia. O sea, que volvemos de nuevo al mismo... Y que vuelve a poner un tema que ellos mismos dijeron que estaban todos concluidos, como es la diferencia de algo que está zanjado en el tratado del año 1929, como es el límite territorial. Yo creo que Ollanta-Humala destruyó una buena relación que la había construido con otro país en 10 segundos. Destruyó la relación que tenía con Chile porque se había costado generar una confianza, una cooperación. Todo eso se vino al suelo por esta iniciativa. A mí me sorprende tanto entre dos países en los cuales prácticamente la gente circula con libertad, en la cual los capitales circulan con libertad, que no tengamos la capacidad de entendernos políticamente. Y concuerdo con mis contertulios que en esta oportunidad la responsabilidad la tiene Ollanta-Humala. Bueno, nos vamos despidiendo, recordando que hoy hay marcha de los estudiantes, también hay una carta de Melissa Sepúlveda, presidente de la FECH, y Sebastián Elwin, vicepresidente de la FECH, contestando la pregunta que todos tal vez nos estamos haciendo: ¿por qué salen a marchar? ¿Qué es lo que...? Porque nadie entiende la reforma educacional. Dice, saldremos nuevamente a marchar. En el último minuto estuvo tratando de meter goles, Chadwick, en el último minuto. Van a levantar... Si el ministro ha sido tan eficiente en constituir opositores a una reforma y confundir a sus potenciales aliados, si el gobierno nos llama a defender una regulación del sector privado en vez de una educación pública gratuita y de calidad, en fin, ahí están todos los argumentos. Hoy están las condiciones para una reforma que, en fin, que haga lo que ellos creen que hay que hacer. ¿Por qué entonces se habla de un acuerdo con la derecha y no con la sociedad? Y esa es la razón por la cual salen a marchar. Están confundidos. Está confundido Andrés Chávez. Jorge, yo voy a voy a compartir con esa carta una sola frase. Las políticas públicas debieran en esta materia concentrarse en una educación pública, gratuita y de calidad. Eso lo hizo tantas veces. Que son las 10 de la mañana. ¿Puedo decir algo? Yo también coincido con eso. Ese debió haber sido el objetivo de la reforma y ese podría haber sido el legado educacional de este gobierno, que sería muy importante. ¿Y ustedes creen que no se va a lograr? Bueno, todavía no. Todavía estamos confundidos todos. Andrés Chadwick, Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, gracias, que les vaya muy bien. A usted, muy buenos días. Gracias, buenos días.